Escuchamos a Pablo como con cierta impotencia o con cierta tristeza, y luego notamos que es una confesión humilde que rebosa en gratitud y en regocijo. Es la batalla del creyente, la batalla del cristiano. Algunas veces hemos conversado entre nosotros los miércoles en la clase de teología sistemática, que es interactiva, que la vida del inconverso suele ser más divertida que la vida del creyente, porque el hombre que no teme a Dios pues encuentra muchos métodos, formas de divertirse, de sobrellevar sus problemas, pero el cristiano no. Así que la vida cristiana tiende a ser solitaria, y eso es bueno. Creo que ese aspecto de la soledad es necesario porque nos arrincona a algún lugar de nuestro espacio, sea externo o interno, para encontrarnos con el Señor. Hoy nos encontramos en el capítulo 7 de Romanos, y Pablo continúa haciendo preguntas retóricas. Son aquellas preguntas profundas y que en este caso apelan a nuestra conciencia como creyentes para afirmarnos y que no haya entre nosotros ambigüedad acerca de lo que es la vida cristiana. El título que tiene mi Biblia es El pecado que mora en mí. Y el título de la disertación es La batalla del creyente frente al pecado. Pero parecería ser contradictorio que un hombre como Pablo, que ha sido regenerado, que goza de una nueva vida en Cristo, escribiera algo tal: el pecado que mora en mí. ¿Acaso puede una persona experimentar el abrazo del Padre? ¿Acaso una persona podría experimentar todos los beneficios de la vida eterna en un nuevo cielo y una nueva tierra, y plantearse o considerar que tiene una carga pesada y es el pecado? Así lo va a resolver Pablo por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo por medio de esta carta de Pablo. Capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Continuamos más adelante. Como hemos estado estudiando en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, hablando del evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, nos despoja del legalismo, que es esa ficción, esa idea soberbia de que desde nuestras propias obras podemos ser justificados. Y todas las formas religiosas se destacan por eso, porque le ofrecen al prosélito o al seguidor, le ofrecen una idea, la experiencia de un camino que se construye en buenas obras, y en virtud de esas obras Dios nos mira desde el cielo con agrado y dice, me parece que te estás portando bien, me gusta lo que haces, te voy a salvar. Sigue de esa manera, estás más cerca al reino de los cielos. Entonces el legalista, como la comunidad farisea del contexto del Señor Jesucristo, consideraba que desde su propio esfuerzo podría ganar el favor de Dios, pero eso tiene algo de fondo muy perverso, y es la idea de que en la caída el
el ser, la realidad integral del ser humano no fue tan afectada. Así que el hombre tiene en sí la capacidad moral. Según la religión, la capacidad moral no fue afectada, así que el hombre puede distinguir, discernir a Dios mismo y poderse acercar a Él. Esa manera de entender la moralidad del hombre es lo que le permite considerar que puede ofrecer a Dios un tributo y que puede ganar el favor de Dios. Y entre muchas preguntas que podemos hacer a esta interpretación de la piedad, podríamos preguntar si acaso un ser humano, desde su propio flujo de obras, puede ser justificado. Entonces, en vano es la cruz, en vano es Cristo, en vano es su obra. Si el hombre desde su propio esfuerzo puede hallar el favor de Dios, no es necesario Cristo. Cada persona se convierte en un Cristo, y como un Cristo, entonces en alguien que Dios tiene que salvar. Lo que reitera el apóstol Pablo en la carta a los Romanos es que la salvación o la reconciliación del hombre es por gracia, por medio de la fe puesta en Jesucristo, solo Jesucristo. Y la semana pasada estábamos considerando que Pablo nos habla acerca de la ley, hablándonos de la ley moral, hablándonos de esa revelación progresiva de Dios en el Antiguo Testamento a través de Moisés. Y a veces leemos rápidamente y pareciera ser como que la ley es tan mala, como un enemigo que nos observa a la distancia, nos señala y busca el momento de mayor vulnerabilidad para destruirnos. Pareciera como esto, y Pablo entonces nos recuerda lo que David también ya aclaró años atrás acerca de la ley. En el capítulo 19 de Salmos, David empieza diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos no nos dan una imagen estética, cuentan la gloria de Dios, el firmamento, la obra de sus manos. Y al detallar esta poesía, él va a entrar más a fondo para decir que la ley de Dios, la palabra de Dios, el razonamiento de Dios, la moralidad de Dios es tan perfecta y digna de ser alabada y tan deseable más que la miel, que lo dulce de la miel. Pablo nos dice en esta carta que la ley no es mala porque no tiene un origen malo. Todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo malo, ¿de dónde proviene? Excelente. Del corazón del hombre, ya Jesús lo dijo. Lo que entra a través de la boca hace un proceso digestivo y va a la letrina, pero lo que contamina al hombre es aquello que se construye, ese caldo de cultivo al interior de esa inmensa, profunda vasija que es el corazón. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, y afirma categóricamente Pablo, para cerrar cualquier debate: en ninguna manera. La ley de Dios no es pecado. Dice como testimonio de sus tristezas, Pablo: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley no es pecado. La ley no induce al pecado. Y sin embargo, Pablo dice que él conoció el pecado es a partir de conocer la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Bueno, fíjese que podemos identificar pecados a la vista, ¿no? Es solo prestar atención, uno observa cómo se relacionan las personas, cómo interactuamos unos con otros y podemos decir, esta persona me parece que es aventajada, esta persona me parece que es engañosa, esta persona no me genera confianza, y de esa manera juzgamos a la vista lo que consideramos que estaría bien o mal o lo pecado. Escuchamos en las noticias un crimen, homicidio,
Y así por el estilo, a la vista identificamos. Pero entonces lo que está haciendo Pablo para que podamos entrar en mayor comprensión es que usa como ejemplo aquí un pecado que no es visible o al menos a primera vista. ¿Cuál? La codicia. Déjeme preguntarle y no me responda aquí para no quedar mal. ¿Es usted codicioso? ¿Codicia? Pero ¿cómo saberlo? Si en este momento yo veo unas almas benditas, vestidos de toda bondad y hemos cantado al Señor. Y ustedes también me ven a mí y yo pienso que seguramente mi rostro se ve iluminado y ustedes consideran que no lucho con pecados, ¿no? Y bueno, es una manera graciosa de decir que la codicia, como otros pecados, están adentro y como que no lo podría alguien juzgar a la ligera. Nadie podría decir, Pablo, es pecador, evidencias esto, sino que él apela a un pecado interno escondido, que él tal vez podría vestir de necesidad, decir, yo no soy codicioso, yo soy un hombre proactivo, no soy codicioso, soy emprendedor, no soy codicioso, hago buenos negocios, no soy codicioso, veo lo que otros no ven, aprovecho lo que otros no aprovechan. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, el de la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y vemos aquí entonces, hermanos, esa batalla, que la ley, que es buena, es un espejo moral. Es el espejo moral de Dios que me permite verme. Y por supuesto, si soy regenerado, si se experimenta en mí la experiencia continua del Espíritu Santo, porque he nacido de nuevo, me veo frente al espejo de la ley y solo puedo ver mis pecados. Y sobre todo, aquellos que nadie puede ver, aquellos que no consideran en mí, en usted, en el apóstol Pablo. La ley es buena y la ley cumple un ministerio, una función o un don muy importante, y es encarar al hombre. ¿Cómo es la conducta del hombre sin Dios? Pues como los niños, quienes somos padres de familia, lo hemos vivido y sobre todo a temprana edad. Los niños desde el momento en que empiezan ya a articular palabras, empiezan a hablar y hacen pilatunas y la mamá o el papá va y los increpa. ¿Qué dice el niño o la niña? ¿Qué dice? Yo no fui. Hay varias frasecitas que los niños aprenden rápido. La primera y más molesta para mí es ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La otra es yo no fui. ¿Y cuál es la tercera? Fue él, fue ella. Si tiene hermanitos, ¿no? Y es así, desde pequeños lo que hacemos es trasladar o echar afuera nuestra responsabilidad moral, pero Pablo dice que la ley que es buena, la ley que es perfecta de Dios, como un espejo nos muestra nuestro pecado, y entonces Pablo, como gozaba de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, pudo notar que estaba muerto. Esto es un aspecto doctrinal fundamental, que las personas que no gozan del nuevo nacimiento no lo consideran así. Pablo, ya saben ustedes, en Efesios capítulo 2, dice que Dios, el Señor, nos dio vida a nosotros cuando nos encontrábamos en un estado sin ninguna forma de tratamiento, muertos en delitos y pecados. Una cosa es que está enfermo y se le hace un tratamiento y le lleva a un estado de salud, pero las Escrituras no habla de la condición del hombre como de enfermo, sino de muerto, y muerto satisfecho, un muerto que se siente bien, y por lo tanto una persona muerta en sus delitos y pecados frente al espejo de la ley no se considera muerto. ¿Cómo se considera? Tan bueno y cumplidor como aquel joven que se presenta ante Jesús, y ya ustedes que están haciendo la lectura de Mateo lo leyeron.
Le dice, oh Señor, buenos días, ¿cómo estás? Te veo muy bien, veo que sos como bueno. ¿Y qué me falta a mí para la vida eterna? Un joven lleno de presunción que dice, toda la ley, fíjese cómo este hombre cree que toda la ley la había cumplido. Él estaba frente a aquel Dios encarnado, el hombre, Dios encarnado, quien podría ser su único sustituto, aquel que cumplió toda la ley y que podría satisfacer las demandas de la ley. Y está este joven frente a Jesús y le dice, mira, todo lo he cumplido. Si él supiera quién tenía frente, sabría que ese Jesús a quien le reclama moralidad es el único que podría satisfacer las demandas de la ley, porque Jesús es el único que las cumplió. Así que alguien que no goza de una nueva vida se ve frente al espejo de la ley y se considera bueno, considera que es cumplidor, y podría preguntarse con toda desfachatez, ¿acaso qué me falta para la vida eterna? Y así pasa hoy. La gente incrédula dice, yo no necesito ni de las Biblias, ni de las lecturas. Decimos nosotros de los medios de gracia, pero ellos no dicen, yo no necesito ir a esa iglesia, yo no necesito eso. Yo tengo mi comunión con Dios, Chuchito y yo somos uno, vamos muy bien, no necesito que nadie me juzgue, Dios conoce mi corazón. Y frente a las escrituras siempre habrá como el infante, como el niño, decir, yo no fui, todo está bien, es aquel, es aquella. Pablo dice que la ley, como un espejo divino, le mostró su condición y se dio cuenta que él estaba muerto. Él vivía sin la ley un tiempo. Qué bueno que pudiésemos nosotros expresar ese testimonio. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Me sentía también en mis delitos y pecados, siendo esclavo, y no consideraba mi condición. Versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento de la ley. Claro, porque la ley de Dios es el don para vida, porque es la verdad. Pero cuando ese espejo contrasta con nuestra realidad, nos deja ver que el pecado que habita en nosotros es tan profundamente corrupto, que incita al hombre continuamente a pecar. Y nos preguntamos, alguna vez les conté que visité una iglesia y la pastora de esa iglesia, después del taller, me hizo esta pregunta, y es, ¿por qué siendo cristianos, experimentando un nuevo nacimiento, por qué luchamos con el pecado? Si las escrituras nos afirma que Dios nos da una nueva vida, nos da un nuevo corazón. Y digo yo que ningún pastor o ninguna pastora podría hacerse esa pregunta. Eso debe ser claro para alguien que está guiando una comunidad. Y la razón ya la sabemos, y es que nuestro corazón ha sido mudado. Nuestro corazón podemos intercambiarlo como nuestra alma ha sido mudado. Nosotros tenemos una nueva vida, pero esa alma, esa vida que somos nosotros, habita en un cuerpo que no ha sido regenerado. Es así que nos encontramos en esta realidad que más adelante Pablo va a explicar mejor. Como ese mandamiento que era para vida, Dios dice, mira, haz esto y viviréis. Obedece mis mandamientos, ámalos, abrázalos. Y no solo eso, enséñalos a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a todas las generaciones, y por esa palabra vivirán. ¿Cómo ese mandamiento que es para vida produce muerte? Pues claro, porque el pecado incita al hombre como aquel corrupto, delincuente, al que frente a una norma, frente a un límite,
le parece tan excitante, le desafía a romper la regla, a romper la norma. Hay personas que se sienten incómodas estando en casa porque sienten la necesidad de ir a hacer lo que les gusta y les gusta salir a delinquir. Luego los atrapan y dicen: no, yo le perforé el pulmón de esta viejita que sacó la pensión robándola porque necesitaba su dinero para llevarle el mercado a mi familia. ¿Ustedes creen eso? Eso es un chiste cruel, pero muy usado. De manera pues que es lo que sucede en el corazón del hombre. Bien. El versículo 13 nos da otra pregunta. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Lo que es bueno, la ley del Señor, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Como esa conducta de rebelión, debo hacer esto, así pues no lo hago. Debo abstenerme de esto, así, ¿por qué tengo que hacerlo? Sigo mis propias reglas. Piense que el pecado en nuestra carne es como un delincuente grosero, es como un canalla visceral, es como una persona sucia y mala que está en constante oposición, pero no es una persona, es el pecado, oposición al bien. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. Mas yo soy carnal. Pensemos en esto. ¿Podemos decir nosotros en esta mañana que somos carnal? ¿Somos carnales? Alguien podría apelar y decir: no, doctrinalmente nosotros somos santos. ¿Cómo puede ser santo y carnal? Sí, es la batalla del creyente. Fíjese, o podemos pensar en cómo ha transcurrido esta semana que ya se fue, y notaremos que somos carnales, que la mayoría de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, lo que ocupa nuestra mente y aumenta nuestro cardio, son ideas, pensamientos, planes, deseos que no trascienden, que no suben de este techo. Necesidades que no glorifican a Dios, planes que no consultan al Señor. Y de esa manera se hace evidente que vivimos carnales. Y peor, dice Pablo, vendido al pecado. A esto se le llama en teología y en la historia de la Escritura pecado remanente. El pecado remanente no es como una maldición o algo que está ahí, surge como un pecado escondido bajo la alfombra, sino que el pecado remanente es lo que Pablo en Efesios capítulo 4 exhorta a la iglesia, al creyente, que nos despojemos del viejo ropaje, de ese ropaje de la vieja naturaleza, y dice Pablo así, que está viciada. Y está viciada porque esa era la costumbre. Así que fíjese que cada uno podemos recordar cómo el Señor nos salvó, cómo el Señor nos llamó y cómo el Espíritu Santo nos atrajo con sus brazos amorosos. Y también podemos recordar cómo fue nuestra penosa vida, pero a veces la penosa vida la recordamos porque como que insiste hoy. Así que los vicios, los malos hábitos, las conductas desesperadas, las iras y todo tipo de malformaciones morales en nosotros, eso se quedó. Así que algo que podríamos considerar con toda sobriedad en esta mañana es que vivimos en una lucha donde nuestro mayor enemigo
Diría que somos nosotros mismos. Históricamente se describe que hay una batalla en tres aspectos. La batalla contra el mundo, la batalla contra Satanás y la batalla contra nuestros propios miembros. Recuerda que la semana pasada el apóstol Pablo nos decía que no debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de pecado. Y por eso nos preguntamos a qué se refiere con nuestros miembros, pues nuestros sentidos. Fíjese lo que dice Pablo en el versículo 16, 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Ha vivido esa experiencia? Yo la he vivido. Sentirnos tristes, sentir como que el Espíritu Santo nos contrista porque decimos, Señor, ¿cómo quisiera vivir permanentemente en esa devoción que te agrada? Sin contristar el Espíritu Santo, sin perder la comunión. Y a veces me siento tan hundido, tan atrapado en mis pecados. Esto es lo que está diciendo Pablo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo? Tanto glorificar a Dios que él dice, para mí, el vivir es Cristo. Pero mejor, para mí el morir es ganancia. Lo que esto dice es que Pablo, el vivir entre los seres humanos como humano, era su único propósito. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Pero que había algo más para él. Y no vaya a pensar usted que él se hallaba en un episodio de depresión profunda, con ideaciones suicidas. Pablo lo que dice es, Señor, yo me quiero es morir porque mejor es morir. Si puede pasar que alguna persona o usted en algún momento se sienta tan abatido, aburrida, que diga, Señor, quítame la vida, como Jonás. No es el caso de Pablo. Pablo no expresa esto al interior de una celda porque su depresión lo dominó y él prefería morir que estar, sino que la experiencia, el testimonio de la vida de Pablo era Cristo y solo Cristo. Por eso es que él hace 2 testimonios extensos diciendo todo lo que fue mi vida, las excelencias, todo lo que fue admirable socialmente, académicamente, culturalmente, lo he desechado por amor a Cristo, lo tengo por nada. Pablo nos dice que él se enfrentaba a momentos de tristeza, sentirse tan apenado con el Señor. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro que sí, porque en su espíritu se regocijaba en la ley del Señor. Probablemente Pablo cantaría este salmo de David, Señor, cuánto amo tu ley. Mejor es estar en tu casa, oh Dios, un día, un instante, que 1000 años lejos de él. Prefiero estar en tus brazos, Señor. Prefiero estar en tu casa, en tus atrios, en tu presencia, porque tu presencia es mejor que la vida. Experimentar eso es tan bonito, hermanos. Y la iglesia que Dios desea, esta pequeña comunidad, debe siempre experimentar esa libertad y ese regocijo de poder llegar a la presencia de Dios en lo íntimo de su hogar y aquí en la asamblea de los santos, con toda libertad adorar al Señor y que nadie censure. Orar, adorar al Señor, regocijarse en el Señor. Porque muchas veces y en la semana no es regocijarnos en el Señor, sino sufrir la pena, la tristeza del pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Sí. Es muy importante esto, el testimonio de Pablo. Y es claro y lo repite. Varias veces está repitiendo lo mismo con diferentes palabras para aclarar a la iglesia de Roma. Que los creyentes se afligían, se encontraban en esa angustia entre dar gloria a Dios en su vida y no. Y la confesión de Westminster, hablando acerca del propósito de la vida, afirma esto, que la vida consiste en gloria a Dios, la gloria a Dios. El propósito de la vida, el sentido de la vida, si tiene virtud, la vida es vivir para la gloria de Dios, la gloria de Dios. Piensa en todo lo que usted hace, piensa en todo el tiempo que ocupa, sus actividades, sus esfuerzos, sus recursos, la vida y el propósito de todo lo que usted es la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre, disfrutar de Él para siempre. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Ya no está hablando de la ley de Dios, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mi alma se deleita en el Señor, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es esa ley? La ley del pecado, la vieja naturaleza, ese pecado, esas costumbres o pecado remanente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad, de muerte? ¿Quién me librará? Pues gracias doy a Dios por Jesús Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y así finaliza este fragmento de las Escrituras, y de ninguna manera quiero que usted piense que esta disertación nos humaniza al punto de victimizarnos, que nos podemos sentar en la idea cómoda de que, bueno, ¿qué podemos hacer? En mi interior me deleito en el Señor, pero soy pecador. Y ya Pablo cortó ese argumento falaz de que, bueno, pequemos más para que la gracia de Dios se haga evidente. Pequemos más. Así que discute el apóstol Pablo acerca del legalismo, de aquellos que quieren o pretenden ser justificados de su obra, pero también la otra parte, los que estudian teología sistemática, antinomianismo. ¿Qué es esto? Sin ley, es como un tipo de anarquía moral donde dice, pues, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y sin embargo, en esta mañana resaltan las palabras del divino maestro del Evangelio de Mateo, cuando nos encara diciendo, por sus frutos los conoceréis. Quiero que concluyamos esta mañana. Miren, hermanos, tenemos una nueva vida en Cristo. Usted y yo, que hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo y gozamos de Él, la presencia del Espíritu Santo, del auxilio permanente del Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Así que nuestro hombre interior se regocija en Dios, y ese hombre exterior hay que tenerlo como ese perro grandísimo, pero ¿cómo? Muy amarradito y con bozal, con 3 bozales, porque a veces se estira y como que nos arrastra. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Póngase usted en esa ilustración. Usted va corriendo con una cantidad innumerables, pero Pablo le dice, pueden ser millones que van corriendo con usted, pero asegúrese que sea usted y solo usted el que gane. ¿Eso es posible? Corred de tal manera que lo obtengáis.
Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, los atletas, a la verdad, para recibir una corona corruptible en esa época, imagínense, una coronita de olivo y no más. Por lo menos hoy les dan otros premios. Bueno, eso era honra, ¿no? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, por si acaso. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, como un tonto, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El tiempo pasa rápido, la vida se va muy rápido, nos enteramos por los achaques que empezamos a sentir en el cuerpo y que no entendemos las nuevas generaciones y demás. Pero lo cierto es que tenemos los días contados y esto debería estimularnos a vivir de la mejor manera. Y podría darles ejemplos de pecados penosos, pero solo concluyo como ilustración con ejemplos sencillos, domésticos, cotidianos, de los que todos infringimos. Comer es necesario, es natural, es una bendición. Pero la glotonería, eso es un pecado, ¿cierto? Dígame usted, ayúdeme a resolver esto. Se encuentran dos hombres y necesitan la gracia de Dios. El uno es glotón y el otro es homicida. Y Cristo está al frente. Dígame usted, ¿a quién Jesús debe tener más compasión? ¿Quién es menos malo? No me lo responda teológicamente porque ya lo resuelve. Respóndalo desde su manera racional de concebirlo, que es bien mal. Hay dos personas, uno es enteramente glotón y el otro es ladrón, y están frente a su casa, golpean para pedirle dejar un día. ¿A quién de los dos usted dejaría entrar? Estoy seguro que en caso final usted diría, pues dejo entrar al glotón porque el homicida, sí, dejo entrar al glotón y le echo llave a la nevera. ¿Han visto ustedes en Instagram foticos donde neveras, diría que usted haría eso? Pero eso en el tribunal de la ley de Dios perfecta, ninguno de los dos. Así que con este ejemplo digo que usted y yo lidiamos con pecado, solo que algunos son socialmente muy penosos y otros, como el que presentó el apóstol Pablo, ¿cuál? Se viste de emprendedor, de persona, dicen en algunos lados del país, de berracos, de gente tremenda para avanzar. Y esta disertación solo tiene el poder de santificarnos en la medida que, como Pablo, hacemos esa confesión humilde. ¿Quién me librará de este pecado de maldad? Y la próxima semana continuamos y nos regocijamos en Cristo, porque si concluimos de una manera o respondemos a este doloroso interrogante, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? La respuesta clara es Cristo. Y podemos adorar al Señor en medio de esta aparente frustración por esto. No se trata de todo lo que podemos hacer, sino de Cristo. Cristo Dios, sin pecado, suficiente en nuestras vidas. Así que esta semana reconozca que su carne es débil, yo lo voy a hacer. Y vea
mentalmente vea su carne como un perro muy bravo, con dientes muy afilados, con patas muy fuertes, y póngale todos los lazos posibles. ¿Cómo se le ponen esos lazos? Recortando esta disertación y pidiendo en oración al Espíritu de Dios que le fortalece. Y cuando llega esos todos letreros de muchos colores agradables o visibles, o tonos o visibles, o como sea, esos llamados al pecado, hágalo. Es sencillo, pero es muy poderoso. Arrodíllese en ese momento y dígale: Señor, me encuentro entre el filo y el fondo, y lo peor, quisiera, como un deportista suicida, lanzarme, no en paracaídas, y te necesito, ayúdame, Espíritu Santo. Y usted entra en esa oración y ve cómo el Espíritu Santo disipa el poder, la fuerza de ese pecado remanente y le da la victoria. Y llega la noche y dice: oiga, hoy Dios me libró del lazo cazador, de la peste destructora, del criminal, del violento y todo ese ejército de maldad. ¿Dónde estaba? Ahí, en mi interior. Espíritu de Dios, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres el quien nos asiste por medio de tu palabra y que traes convicción a nuestro corazón. Y hoy estamos aquí para darte gracias y gloria. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la santificación que vas provocando en nosotros día con día. Gracias, Señor. Ya no somos esclavos del pecado. Y como no somos esclavos, podemos esta semana obtener muchas y muchas victorias. Las pido para mí, para mi esposa, para mis hijos y para toda tu iglesia, Señor. Adorarte con la alegría de haber experimentado el triunfo sobre la derrota de la carne, esa carne que se aflige por no pecar. Espíritu Santo, la victoria está en ti para nosotros. Nos confiamos a ti, Padre. Cristo Jesús. Amén.